Bendiciones a todos y buenas noches. Dios lo bendiga. Yo soy Rosen Yurchev y de nuevo estamos aquí para poder transmitir el mensaje de esta noche. Con la ayuda del Señor estamos tratando de ser fieles y con la ayuda del Señor estamos tratando de ser constantes en esta batalla del tiempo, porque sabemos que todos nosotros estamos expuestos ahora mismo en una batalla con el tiempo. Se puede decir que tenemos mucho tiempo por la pandemia y por la cuarentena que se está prolongando sin saber por qué, y la cuarentena se alarga sin saber cuál es el motivo. No sabemos quién es que sabe el motivo por lo cual la pandemia y la cuarentena se alarga, ¿no? Pero nosotros como seres cristianos estamos tratando de entender no lo que la gente hace, sino entender lo que Dios está haciendo. Y en este momento lo que más importante creo para mí es recuperar el tiempo, porque si bien podemos decir que estamos perdiendo mucho en nuestro tiempo en hacer cualquier cosa, hoy podemos seguramente enfocarnos en Dios y recuperar el tiempo que se ha perdido. Bueno, gracias por sus comentarios. Dios te bendiga a ti, Rubén. Gracias por tus mensajes. Siempre sos el primero que te conectas. Quiero saludarles a todos ustedes. Gracias. Me siento muy alentado y me siento muy acompañado en estos momentos, porque si bien muchos dicen que nosotros como predicadores damos un mensaje y alentamos al pueblo del Señor, y yo quiero decir que como predicador y pastor me siento alentado por el pueblo de Dios, porque está acompañándonos. Simplemente cuando el predicador y el pastor sabe que el mensaje le llega al corazón de la persona, ya esto para mí es recompensar mi alma de parte de Dios, ¿no? Entonces, sin tomar mucho tiempo, quiero empezar la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero preguntarles si están escuchando bien. Coméntame si están escuchando bien, si el audio se escucha bien, si la música es muy fuerte, porque no quiero que la música tapa la palabra de Dios, ¿no? Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que ayer me habló muchísimo. Si bien me está hablando en estos tiempos, pero ayer me habló muchísimo y quiero compartirla con ustedes. Han sucedido varias cosas en estos días, y también han sucedido varias cosas en el mundo entero, y entonces he reflexionado sobre nosotros como iglesia, he reflexionado sobre nosotros como individuos, como creyentes, como cristianos, y entonces me he preguntado muchas cosas, y una de las preguntas que me he hecho es esta: si yo soy influencia o me he dejado influenciar. Entonces el título de mi mensaje en esta noche, por supuesto, lo titulé así: influencia o influenciado. Y quiero que tú también hagas la pregunta a tu corazón: si tú en estos tiempos has influenciado o te has dejado ser influenciado. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Gracias, Norma. Entonces escucha bien. Bendiciones y paz para ti. Entonces seguimos con el mensaje. Por supuesto que esto es una pregunta que todos nosotros tenemos que saber: si en estos tiempos nosotros como seres individuos hemos influenciado a alguien o la sociedad, o hemos dejado ser influenciados por lo que está ocurriendo. Quizá muchos de nosotros creen que tenemos que influenciar como iglesia, y está bien, pero Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos que ser influenciar para la sociedad individualmente.
Hoy en día hay unos trabajos que han surgido en internet que le llaman influencer. Bueno, yo ando medio a la vieja, el antigua, y no sé si puede llamarse un trabajo influencer. Para mí esto es inconcebible, pero bueno, lo dicen. Entonces yo quiero preguntarte a ti, si tú eres un influencer para la sociedad, ¿qué significa? Que lo que tú estás diciendo actúa en la sociedad y influencia la sociedad. Y también lo que tú estás haciendo influencia la sociedad. Y también lo que tú dejas atrás también influencia la sociedad. Entonces, hoy queremos saber si nosotros somos influencia o hemos dejado que lo en torno a nosotros nos está influenciando. Y contigo quiero leer la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 5, el versículo 13. Queremos abrir nuestra Biblia a Mateo capítulo 5, versículo 13. Y quiero leer un versículo bíblico que es muy, muy conocido. Es uno solo. Y que todos nosotros conocemos. Que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 13. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si sal se desvanecerá, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este versículo seguramente lo estás conociendo muy bien. Y este es el versículo que Dios ha hablado en mi corazón y no puedo sacarme de la cabeza, porque Dios me está diciendo que yo soy algo. Y aquí Dios no está hablando a la iglesia, sino está hablando a ti personalmente, individuo. Dice que tú eres la sal de la tierra. Entonces, antes de esta palabra que hemos leído, Jesús está elencando unas bienaventuranzas que reflejan el carácter y la bendición de los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, las bienaventuranzas que Jesús está hablando aquí y lo que nos dice, tienen como fin el carácter del creyente, ¿no? Describe, y en los últimos versículos aquí, en versículo 12, Jesús dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y la última bienaventuranza dice que nosotros vamos a padecer persecución a causa de la justicia, pero no se preocupen, porque el reino de los cielos es para ustedes. Entonces Jesús, en los últimos versículos aquí de la bienaventuranza, está describiendo la actitud del mundo hacia los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos de Jesucristo. Pero en estos dos versículos que Jesús dice que somos la sal y somos la luz, pero ahora yo quiero hablar sobre la sal, dice que estas dos emblemas, si podemos decirlo así, describen justamente lo que los creyentes individualmente son hacia el mundo. Lo primero es el mundo hacia los creyentes, ahora son los creyentes dentro de este mundo y cómo lo están influenciando. Entonces, por medio de estas dos metáforas, el sal y la luz, Jesús revela que las personas, los individuos, son muy importantes en este mundo y son prácticamente los que influyen a que el mundo puede purificarse, puede cambiar. Y no está hablando de una iglesia en total, sino está hablando de unos individuos. Y a mí me hará triste de ver que en este tiempo muchos dicen que nosotros hemos evolucionado. Usted puede leer libros, puede ser revistas, diarios, puede leer en internet, puede mirar en internet, puede escuchar todas las informaciones últimas de los científicos y de ideólogos y de los filósofos y todo lo que quieras, Osofov. Pero la verdad es que todos dicen que hemos evolucionado en lo mejor.
los filósofos y los pensadores dicen que estamos en la época más moderna y más desarrollada en la historia. Sí, lo estamos, lo veo, pero para lo peor. Y creo que este progreso que estamos viviendo en torno a nosotros enfatiza la ideología y enfatiza muchas perspectivas que el hombre ve como buenas, pero no lo son. Entonces, todos estos pensadores, ideólogos y científicos y todo lo que son, dicen que todo esto se hace para bien, toda la tecnología hoy que se levanta, todos los progresos en la escuela, entre comillas, todos los progresos que estamos viendo en torno a nosotros, dicen los filósofos que ya no va a haber la guerra, que se van a vencer muchas enfermedades, que el sufrimiento no solo que iba a disminuir, sino que se va a desaparecer por completo. O sea que, wow, va a ser un siglo sorprendente, dicen, que se van a resolver la mayor parte de los problemas y que por medio de la educación, por medio de la enseñanza nueva, entre comillas, van a terminar los vicios, van a terminar la prostitución, va a terminar todo lo malo. Así es como dicen ellos. Pero yo estoy viendo algo, que la tecnología crece, los pensamientos crecen, la filosofía crece, pero estamos yendo de peor a peor. La moralidad, la ética, la sencilla educación, el sentido común, el razonamiento normal que hacíamos antes, hoy está destruido porque creemos que estamos avanzando y en vez de avanzar estamos retrocediendo. Estoy explicando cómo es la situación del mundo en que vivimos hoy y por qué Jesús hace un apelo, Jesús hace un llamado a los individuos que han creído en Él y a que han dado su vida a Él, que han entregado su vida a Él, que han inventado hijos de Dios por el poder de la sangre de Jesús y la acción del Espíritu Santo. Jesús hace un llamado a esta gente a que tienen un trabajo para hacer en este mundo que se está descomponiendo como una carne podrida. Y el olor de esta descomposición está acabando con todo, pensando que estamos mejor, pero no, estamos peor. Y yo creo que todo esto, fracaso que estamos viviendo hoy, es porque el hombre literalmente ha dado espaldas a Dios y quiere progresar, quiere crecer y quiere edificar prácticamente sin la ayuda de lo alto. Gente, despertemos del sueño y miramos la realidad de las cosas. Jesús nos trajo un nuevo mensaje. Aquí hasta ahora teníamos un mensaje que era un mensaje legalista, un mensaje teológico, pero Jesús nos está trayendo un nuevo mensaje. Es un nuevo mensaje mesiánico, que tenemos que construir nuestra vida sobre el conocimiento del Dios vivo, sobre la relación e intimidad con Dios, sobre la entrega a Dios sin morir a nosotros mismos. Es un mensaje mesiánico donde todo cambia, donde el humilde tiene la entrada en el reino de los cielos, no el que es el orgulloso. Y aquí puedo decir muchas cosas, pero Jesús en el Sermón del Monte nos dejó una base de su nuevo mensaje mesiánico. Y todo el cristiano de hoy se rige sobre la base de este mensaje. Es necesario que toda nuestra vida que Dios nos regaló la construimos sobre este mensaje, sobre esta base, sobre estos principios y conceptos espirituales. Y más que mensaje, Jesús nos dejó unos principios de vida que como hijos de Dios, que hemos recibido un extremo llamado, un supremo llamado de lo alto, de ser luz y de ser sal de este mundo.
Entonces, si Jesús nos está diciendo que nosotros somos la sal, no está diciendo que la iglesia es la sal. Jesús estaba hablando que tú individualmente eres la sal de esta tierra. Y quiero ver contigo qué es la sal. Primeramente, la sal tiene en sí misma una pureza. Pureza porque es blanca como la pureza. Resplandece como una pureza, y de ahí se puede tener que la sal tiene una conexión con la pureza. Los latinos de antigüedad, en el tiempo de Jesús, y los romanos también decían que la sal es una de las cosas más puras, y entonces decían que la sal procedía del sol y del mar, las dos cosas más puras. Y más, tanto la sal era apreciada por los romanos que los romanos y los antiguos se regalaban sal como un homenaje. Y más, cuando entregaban algo a los dioses, lo entregaban sal como un homenaje porque era algo muy precioso, como una ofrenda que podrían hacer para los dioses. Y en estos últimos tiempos también de Jesús, los judíos ofrecían sal porque era algo muy preciado. Por esto, creo que si Jesús toma el ejemplo de la sal la presenta la pureza. Los creyentes de hoy debemos ser puros. Pero lo que yo veo aquí es que hoy la iglesia, los creyentes, estamos metidos en cualquier cosa, y creo que la santidad y la pureza ha desaparecido de nuestros hábitos de vida. Nuestra santidad y nuestra pureza como hijos de Dios, y estoy haciendo un reclamo muy grande a mi vida personal y a todos los que me están escuchando, que la santidad y la pureza están en la conducta y en los pensamientos y en la palabra. Entonces las palabras se pueden oír, las conductas se pueden ver, pero los pensamientos solamente Dios puede verles. Por eso Dios exige de nosotros temor a Él. Donde quiere que estamos, lo que pensamos, que sea puro. Y una de las características del mundo que estamos viviendo hoy es que el mundo bajó mucho sus niveles. Tú estás viendo lo que está ocurriendo hoy. Mientras tú estás encerrado en la casa por esta pandemia estúpida, digo así, porque me tiene harto, los gobiernos están haciendo, están cosiendo, están preparando, están escribiendo y están emanando leyes que son tan bajo de moral y de ética que ni siquiera un niño de 10 años puede aprobarles. Pero qué interesante que la mayoría de la gente los aprueba. ¿Por qué? Porque su moral y su ética ya ha bajado a tal nivel que no podemos más. ¿Y por qué esto? Porque yo no doy culpa a la iglesia, pero sí creo que como cristianos hoy no estamos dejando un legado, no estamos influenciando en la forma que teníamos que influenciar. Porque creo que cuando un cristiano es puro y es santo, cuando llega en medio de un grupo de gente, aún sin decir nada, conociendo su forma de vivir, la gente se cierra la boca y la gente no hace cosas por simple hecho que tú estás emanando tu creencia de tu corazón. Pero hoy esto no lo tenemos. Hoy la gente, hoy los cristianos quieren salvar el mundo tratando de ser como el mundo, y pensamos que así la gente se va a salvar. Yo creo que siempre la gente ha sido ganada por el respeto, por la santidad, por la pureza y por el poder que viene de la pureza y de la santidad que le tenemos a Dios. Cuando la gente ve cómo nosotros somos con Dios, la gente se convierte. Allí es donde viene y dice, yo quiero tu Dios. Porque si mi Dios es como su forma de vivir, la gente no lo quiere, dice, tú eres como yo. Entonces, yo creo que los niveles de honradez, de diligencia en el trabajo, la responsabilidad que tenemos, los morales, la moralidad, todo esto hoy tiende a reducirse, y nosotros como creyentes somos la sal que debemos subir estos niveles, no solamente con nuestra forma de hablar, sino con conducta y con pensamientos. El cristiano debe mantener un nivel
más alto, con una justicia más alta de lo que se ve hoy, una pureza en todo lo que somos, porque la verdad que Santiago dijo en Santiago 1:27 dijo que nos guardemos sin mancha de este mundo, y esto significa que el cristiano no se puede esconder de este mundo, sino que el cristiano debe estar en este mundo para poder salvar este mundo. Pero cuando está en este mundo, tiene que influenciar en este mundo en una forma diferente. Y tú estás influenciando a este mundo en una forma diferente. ¿Te has preguntado que la sal que tú eres es sal, salada o insípida? Segunda cosa de que la sal es que es una buena conservante. Y tú lo sabes que la sal se usa para la sal, para la carne, para que no se pudre. Entonces la sal tiene un poder de ser preservativo sobre algo que se puede podrir. Por ejemplo, la carne cuando se pone en la sal influencia la carne y no le permite pudrirse. La sal ataca todos los gérmenes, todos los bacterios, todas las infecciones, y por esta razón la carne permanece sin putrificación. La carne se descompone cuando la sal no hace su función o cuando no está. Y yo quiero decir aquí que como la sal preserva de la corrupción, así también cada cristiano de ser sal en este mundo tiene una influencia antiséptica a la vida corrupta y moral. ¿Qué hablamos de la corrupción de hoy? Yo sé que el cristiano no puede ayudar a que Argentina no sea corrupta, pero sí personalmente podemos ayudar a los que están a nuestro lado que no sean corruptos. Entonces el cristiano donde quiera sea esparcido, un granito de sal sala mucho. No se necesita vertir todo, se necesita poquito para salar. Porque cuando vertís todo, cuando hay ya un extremo, porque muchas veces cuando somos fanáticos cristianos, allí es donde nos vomitan. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer lo justo y lo necesario para poder despertar la sed a esta sociedad. La sal despierta la sed. Y esto es muy interesante porque el agua nosotros necesitamos tomar. Pero la gente no necesita tomar cuando no come salado. Entonces, la gente no puede tomar agua, no puede sentir el sed, no puede sentir la necesidad de Dios si alguien no desprende una sed por Dios. Y el cristiano con su forma de hablar, el cristiano con su forma de conducta y de pensamiento puede desprender una forma de que la gente tenga sed de Dios. Entonces Dios puede darle agua a través de nosotros. Entonces los hijos de Dios deben despertar la sed de la justicia en la gente para que puedan buscar la forma de hacer esta justicia. Por esto somos tan importantes, por esto tú no eres poca cosa. Por esto Jesús te dice a ti en 5:13 de Mateo que tú eres la sal de la tierra. Te está diciendo que tú eres maravilloso, que tú no eres poca cosa, que tú eres un cristiano y que tú debes despertar la sed en el sentido moral y en el sentido espiritual en las personas. Y hay una cosa que creo que es lo más importante, que todos lo sabemos porque todos saben cocinar. No sabemos porque yo no sé cocinar. Todos que saben cocinar saben que la sal da el sabor de las cosas. ¡Wow! Un alimento sin sal es una cosa insípida y es desagradable. El cristiano en este mundo, en esta vida, da el sabor de las cosas. Y tú estás dando el sabor de la vida. Tú eres portador de gozo y de alegría en un mundo de dolor. Si tú eres sal de este mundo, si tú eres la influencia de este mundo, así Dios te ha llamado, ¿cómo lo estás influenciando? Tú eres portador de gozo y de alegría.
Y hoy muchos cristianos, todos hemos sido llamados de ser portadores de gozo, de alegría y de paz en un mundo de dolor, de tristeza, de angustia y de depresión. Pero qué triste es que hoy veo que hay muchos cristianos, en vez de ser portadores de paz y portadores de gozo y alegría, parecen ser muertos caminantes. Muestran depresión y desesperación en vez de mostrar confianza y seguridad en la palabra de Dios y en su propio Dios. Yo digo, si yo cristiano soy desesperado por lo que estoy viendo hoy, ¿cómo puedo influenciar a alguien para que tenga el Dios que tenga yo? Y que tenga gozo que tengo yo. Y que cree en lo que creo yo. Si soy la sal de la tierra, si tú eres hoy cristiano, ¿estás influenciando positivamente o negativamente? El mundo tiene derecho a descubrir otra vez el fuego perdido de la fe cristiana. Y nosotros somos llamados de inflamar la gente que está en torno a nosotros. Pero si nosotros somos fríos y como cristianos somos un fueguito pequeño, ¿en qué forma puedo inflamar yo la fe de la gente? En un mundo tan ansioso que vivimos hoy, en un mundo lleno de preocupaciones, lleno de desesperaciones, el cristiano debería ser la única persona que se mantiene serena. El cristiano debe tener serenidad y paz y tranquilidad. Su mente tiene que ser controlada y guiada por la palabra de Dios, influenciada por el Espíritu de Dios. Cada uno necesita de nosotros una palabra de seguridad, de confianza. Y la gente ve lo que yo vivo, no solo lo que yo hablo. Tú eres portador de paz, tú eres portador de gozo y de alegría. Acuérdate esto. En este mundo deprimido, el cristiano debe ser la única persona que es llena de alegría para vivir. Porque la gente hoy se va más buscando los psicólogos que buscando los hombres de Dios. Porque parece que los psicólogos saben más que nosotros. Parece que los psicólogos la saben toda. Yo no estoy diciendo que los psicólogos no son buenos. Yo creo que ayudan muchísimo. Pero hay cosas que no pueden ayudar. Y allí cuando la gente viene a nosotros, tampoco nosotros sabemos. Porque nuestra vida nos refleja realmente que Dios nos ha llamado de salar con gozo y con paz este mundo moribundo, este mundo difícil, este mundo triste, agobiado, este mundo deprimido, lleno de depresión, donde tú tienes que soplar la alegría, tú tienes que inflamar de gozo. Y es bueno preguntarte, ¿soy así? ¿Lo estoy haciendo? Porque esto es lo que te estoy diciendo, Dios me lo dijo a mí, estoy reflexionando sobre esto. Si yo estoy influenciando o soy influenciado. Si lo que estoy viviendo en torno a mí ahora con la pandemia, virus y todas estupideces de información que se dan, que son los últimos tiempos, que señales, que ya se caiga el fuego del cielo y ya no morimos todos. Si esto me influencia a mí o yo estoy influenciando con la viva y poderosa palabra y que la fe que vivo yo puede influenciar, inflamar la gente que está en torno a mí y que pueden creer y pueden estar en paz como lo estoy yo. Esto es mi pregunta. Y es bueno que tú puedes contestar a esta pregunta a tu corazón. Nosotros como cristianos debíamos ser sencillos en nuestro corazón, iluminados por el Espíritu Santo. Pero en vez de ser iluminado y bueno, muy a menudo andamos como que si estamos en duelo, tristes. Y en vez de hablar fe, hablamos duda. Acuérdate esto, donde tú quieres que estés, tú eres cristiano llamado a difundir gozo y paz. Y ahora voy a dar una opinión mía personal. La palabra sal
se refiere a la influencia que los cristianos tienen para impedir a la maldad. Escuchen esto. Para impedir a la maldad y a la corrupción este mundo. Y a preservar, impedir y preservar el mundo de esta corrupción espiritual. Repito, corrupción espiritual. Y en mi opinión, mi humilde y sencilla, lo que yo entiendo por la palabra de Dios, que Jesús nos está diciendo aquí, que tenemos que hacer algo diferente de lo que estamos haciendo ahora. Y lo que estamos haciendo hoy como iglesia, Jesús nos está diciendo aquí que es equivocado. Eso es lo que yo pienso aquí. Nosotros pensamos hoy que es nuestro deber meternos en la política y manifestar en las calles, hablar en los gobiernos, mandarles letras, que no extienden sus leyes antihumanas, protestamos contra el aborto, perdemos tiempo en las calles gritando contra la ideología de género. Pero como tú puedes ver hoy, lamentablemente todo esto avanza y nosotros no tenemos ni el peso y ni el poder como personal influenciadores y también como iglesia. Y esto me hace muy triste. ¿Por qué? Porque realmente estamos haciéndolo en la manera equivocada. La iglesia no ha sido llamada a manifestar y a caminar y a gritar y a mandar letras y abogados frente al gobierno. La iglesia ha sido llamada a una sola cosa. Individualmente, cada uno a hacer sal y salar el pequeño plato de comida donde vive. En su casa, en su barrio, en su sociedad, en su trabajo, en su lugar, donde quiere, tú estás salando. Entonces yo creo que así es como nosotros, Jesús nos está diciendo que tenemos que trabajar. Y tú como puedes ver hoy, lamentablemente la iglesia no está haciendo su trabajo porque individualmente estamos perdiendo nuestro enfoque. Entonces yo creo que nosotros hemos perdido aquí el sentido de las palabras de Jesús, que nosotros somos influencia y sabor entre las personas y no ser militares para Jesús, no militando. Nosotros no podemos preservar el mundo de la corrupción, pero sí, a través de nuestro modo de vivir, podemos influenciar a la gente que está en torno a nosotros, y haciéndolo así podemos cambiar a ellos sus decisiones y sus convicciones. La sal, si nosotros estamos viendo aquí, la sal no tiene una influencia positiva, sino la sal tiene una posición negativa. Ella impide el desarrollo de la corrupción y la putrefacción de lo injusto. Y cuando hablamos de impedimento, esto no quiere decir que nosotros tenemos que manifestar y protestar para que podamos cortar esta corrupción, sino tenemos que influir a través de nuestra vida. Yo creo que el mensaje que Dios nos está dando aquí es un mensaje individual. Y Jesús quiere que nosotros hacemos una distinción entre individual creyente y la iglesia. Si bien la iglesia es hecha por individuales creyentes, pero acá este mensaje Jesús lo está lanzando no a la iglesia, sino al ser individual, como es el cristiano individualmente. Y a ver, algunos pueden decir, pero sí, en el Antiguo Testamento Dios estaba hablando a la iglesia. Sí, en el Antiguo Testamento Dios estaba hablando al Estado de Israel, porque Israel era la iglesia. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia no es el Estado. La iglesia forman parte todos los que son lavados por la sangre de Jesucristo, han aceptado a Jesucristo y han sido guiados y son guiados por el Espíritu Santo, que han muerto a sí mismo y viven para Jesucristo. Yo desafiaría, ¿cómo se llama? Te desafío a que encuentras en el Nuevo Testamento que Pablo, Pedro, Juan o Santiago han escrito una carta al Imperio Romano diciendo
que tienen que cambiar sus leyes, es que no me gusta tu forma, es que esto no está bien. Donde Pablo o otro apóstol está haciendo comentario por letra o va diciendo a Pablo o Pedro, lo que sea, dice a los cristianos, salgan en la calle a protestar contra el gobierno del Imperio Romano o contra la corte imperial, diciendo, oh, pero esto no está bien, nosotros tenemos que hacer otra moral, esto no está bien, la ideología del género no, el aborto no. ¿Dónde Pablo está diciendo esto? Así también Jesús, ¿dónde lo está diciendo esto? Pablo dice solo esto, que el creyente, Jesús dice lo mismo, que el creyente tiene que funcionar como sal de esta tierra. Yo creo que es algo tremendo lo que estoy diciendo, porque estamos perdiendo la visión que Dios nos ha dicho. Nos ha mandado a predicar el poderoso evangelio que puede salvar las almas. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida santa y pura para que influenciemos y no que nos dejemos influenciar. Que no manifestando y gritando y protestando, tratando de cambiar lo que está en torno a nosotros, sino con nuestra propia vida podemos hacerlo. Pero si nuestra vida tiene una llama pequeña, si nuestra vida no es más la sal, si no ya no somos una sal, si ya somos insípidos, como Jesús dice aquí. Mire lo que dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Es muy cortito lo que dice Jesús, lo que sos. Pero ahora dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y que la gente la pise. Jesús está diciéndote a ti, si tú no haces lo que tú eres, entonces sos inútil. Insípido significa inútil. En Palestina, los hornos que se hacían para cocer fuera de las casas se construían sobre una piedra, y en base de la piedra había unos azulejos, y abajo de los azulejos se ponía mucha sal, y después de tiempo, con tanto cocer, esta sal debajo de los azulejos servía esta sal para conservar el calor. Pero después de mucho tiempo esta sal se desvaneciera y no servía más para nada. Entonces levantaban los azulejos, sacaban esta sal y la tiraban en la calle donde la gente la podía pisar. Ahora, puede ser que esto no es justamente lo que dice Jesús, pero nos da la idea que la sal que servía y que se volvió inservible prácticamente es inútil. La sal en general nunca puede quedar insípida, aunque está en el agua cuanto quieras, pero no puede quedar químicamente insípida. Entonces, ¿qué principio está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo que si tú no haces tu deber como cristiano a lo que Jesús te puso en este mundo, vas a perder tu influencia, tu poder. Vas a perder realmente el propósito por lo cual Jesús te puso y vas a ser inútil. Jesús dice que la persona inútil la están echando a perder. O sea, no que Jesús te va a desechar. Simplemente ser pisado es una forma de humillación. Y una persona que no hace nada para Dios realmente puede sentirse inútil, puede sentirse mal. La idea principal sigue aquí de lo que estamos hablando de la sal, que en el Nuevo Testamento dice así, que cuando tú eres inútil, la inutilidad invita a desastre. Cuando tú eres inútil, eres pronto a fracasar. Entonces, si un cristiano no está cumpliendo con el propósito como cristiano, está abocado a desastre. Está yendo a un desastre, a un fracaso. Y el sentido de nuestra vida consiste en hacer sal de esta tierra. Si no somos puros, si no somos santos, si no somos llenos de fuego, si no somos de verdad lo que Dios quiere, que demos sabor a esta vida que está en torno a nosotros,
sino somos el antiséptico de la corrupción en torno a nosotros, de la injusticia, entonces nuestra luminosidad como creyentes, en vez de ser iluminando a la gente, sino que le da duda y depresión viendo nuestra cara de pollo, nuestra cara de limón, en vez de ser una cara radiante, entonces ¿de qué sirve? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que volver a ser sal, aunque no se puede, pero como la sal no se puede volver a salar, pero no, nosotros como creyentes podemos. ¿Por qué? Podemos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos y podemos ser la sal. Entonces, hay una cosa muy interesante aquí, que en la sinagoga, en los judíos, hay una costumbre, que quiero decirla, es interesante. Hay una costumbre en la sinagoga de los judíos, donde un judío, cuando se volvía apóstata, y después volvía en la fe, antes de ser recibido otra vez en la sinagoga, tenía que como penitencia tumbarse en la puerta de la sinagoga e invitar a toda la gente de la sinagoga que pase por encima suyo. Es como que la gente pisa la sal. Y en algún lugar de la iglesia cristiana primitiva adoptaron esta forma de doctrina y obligaba a la gente que se alejaba de la iglesia, apostaba o se iba en el mundo, y después cuando volvía, tenían que, antes de volver a la iglesia, tenían que admitir, diciendo con 2 palabras, se tiraban al piso y que la gente lo tenía que pisotear una vez, y después se levantaban, y este hecho parecía decir, pisoteadme porque soy la sal que perdió su sabor. Fíjense bien qué interesante es esto, porque qué fuerte es lo que Jesús está diciendo acá, que cuando uno pierde su sabor ya es solo para pisotear. Y yo creo que tú todavía no has perdido tu sal, estás quizá a punto de perderlo, pero vuelva en ti, recoge el poder, sigue creyendo en Dios, sigue creciendo en Dios y no permites que tu sal se pierde. Para salar una comida no se necesita mucha sal, se necesita poca sal, porque si le echas mucha sal se va en desastre. No se puede comer. Los discípulos no eran muchos aquí. La gente no era mucho. Nosotros como creyentes no somos muchos. Y hoy los verdaderos cristianos en el mundo no son muchos. Pero si todos nosotros somos los que deberíamos ser, somos suficientes para que la gente en torno a nosotros conozca a Jesucristo, que entiende cómo vivimos. Y quizá es difícil, en un mundo tan feo, injusto, corrupto y perverso, no es fácil brillar como luz, pero sí podemos hacerlo. Y en conclusión, quiero decir que el cristiano, y esto lo quiero decir en algo, y quiero hablarlo algo muy serio. En conclusión, quiero decirte que el cristiano no ha sido llamado de ser aislado. El cristiano no ha sido llamado de vivir apartado de los demás. El cristiano no ha sido llamado a aislarse de este mundo. Ha sido llamado a estar en la olla con todos y salar lo que tiene que salar. El cristiano no es alguien que ha sido llamado a vivir aislado de los demás. Está en el mundo y aunque parece que no es de este mundo, tiene relación en este mundo. Y en la Biblia siempre se encuentran estas dos cosas juntas. Sí, se dice que el cristiano no es de este mundo, pero dice que el cristiano preserva este mundo de tantos desastres. Entonces, yo quiero decir que fue un tremendo error a mucha gente que tomó una forma de error de ser como los monacos, moncos. No me acuerdo, no sé cómo se llama en español, pero tú sabes de qué estoy hablando, de los que se apartan, que se aíslan en las catedrales, en las iglesitas pequeñas, en el bosque, o van a vivir apartados de la sociedad. Yo creo que Dios nos está enseñando a vivir una vida con un significado
Y este significado tiene que influenciar a la gente que está en torno a nosotros. Nosotros no tenemos que separarnos de la sociedad en que estamos, porque si nos separamos y nos escapamos de la sociedad, ¿en qué forma podemos influenciar esta sociedad? Si cada un cristiano hubiera salvado su vida, qué sé yo, desapareciendo en los montes, en los valles, en las calles, en algunas iglesias escondidas, si todos nosotros hubiéramos sido así para vivir una vida santa y diciendo yo voy a buscar a Dios ahí para que nada me distrae, entonces mi pregunta es, ¿para qué tenés esa relación con Dios? ¿Para qué creces tanto en Dios? ¿Para qué tanto lees la Biblia? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanto oras? ¿Para qué tanto ayunas? Si tú lo que tienes y lo que eres no puede influenciar a la gente que en torno a ti. Tú no has sido llamado solo para tu familia. Tú has sido llamado para la gente en torno a ti. Entonces hay mucha gente que antes enseñaba que es bueno apartarse y enseñaban que vivir la vida cristiana significaba separarse de la sociedad y contemplar de lejos. Pero no es así. La Escritura lo niega constantemente, que nosotros tenemos que ser una carta leída frente a las personas. ¿Y cómo nos va a leer la gente? Si somos fuera de ellos, si somos apartados de ellos. Así dice el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha llamado con un propósito. Es salar este mundo, influenciarlo y a través de nuestra forma de vida, a través de nuestro entendimiento y conocimiento del Dios vivo personal, podemos influenciar a los que están en torno a nosotros. No dando vueltas, gritando, saliendo en la calle, mandando. Me da lástima ver hoy muchos hombres de Dios y instituciones que se pierden buscando la forma cómo parar el aborto y el otro, y se meten en la política y escriben cartas y protestan. Y la gente en torno a nosotros nos ve prácticamente como locos porque realmente no tenemos poder, no tenemos influencia. Y otra cosa, nos escondemos atrás de todas estas cosas y todo esto que está en torno a nosotros nos quita realmente el sentido verdaderamente de ver lo que Dios está esperando de nosotros. Evangelizar, hablar de Jesús, manifestando su poder, orar por los enfermos, ayudar a los necesitados. Realmente enfocarnos en Dios de vuelta. Volver de nuevo a descubrir los pozos antiguos de donde hay santidad, poder y relación con Dios íntima. Y no mezclándome en toda esa cosa y buscando a ver por qué tal cosa y por qué el fulano mandó el virus y de dónde salió el virus y por qué, hasta cuándo. Tratando de entender los señales de los tiempos, a ver si el fuego caiga hoy o mañana, si me tengo que escapar acá o no, si tengo que comprar una casa o no, porque vive tu vida como un cristiano, salando este mundo y deja el resto a Dios. Esto es mi invitación para ti esta noche. Y gracias por escuchar este mensaje. Quiero orar contigo. Juntos podemos orar en el nombre de Jesús. Y que Dios nos permite ser sal para salar esta tierra. Cierra tus ojos conmigo y oramos juntos en un único espíritu, un corazón. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque el poder de tu espíritu y tu palabra están en nuestro corazón. Gracias porque tu misericordia alcanza a cada uno de nosotros en su propia casa, donde quiere que estemos, Señor. Padre, te ruego que nosotros podemos entender la importancia de ser sal para esta tierra. Tú esperas de nosotros que nosotros influenciemos y que nosotros no nos dejemos influenciar por nada. Por pánico, miedo, ansiedad, insomnio, preocupación,
Señor, dejamos todo esto en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, tu palabra dice que dejamos a ti nuestra preocupación porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy te damos todo, te entregamos todo en tus manos y te pedimos que nos ayudes de ser sal a esta tierra, de manifestar tu poder. Te doy gracias, Señor, porque tú lo harás en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, pon un comentario ahora en la página cómo Dios habló tu vida. Si tú realmente sientes que realmente esta palabra habló a tu corazón y cómo habló tu corazón. Me gustaría saberlo, porque sé que Dios ha hablado a nuestra vida en esta noche. Dios te bendiga y Dios te guarde. Contigo era Rose Niuchev y nos veremos el domingo si Dios lo permite. Dios te bendiga mucho.